Hola, hoy agregaré un nuevo playlist a este canal, esperando le guste, que apuesto le entretendrá, más si usted ya pasa las 3 décadas. Le pregunto, ¿alguna vez leyó o le mandó carta al profesor Corazón del diario Extra? Les cuento, Sentimientos en conflicto era una columna en dicho diario. Estaba ubicada ya en las páginas finales del mismo. Esta columna era atendida por el famoso profesor Corazón, que daba respuesta directa y honesta al emisor. Cualesquier persona podía mandarle una carta explicándole lo que le quitaba el sueño, esperando fuera respondida en Sentimientos en conflicto. Mi abuelo tenía unos periódicos de la Extra por ahí guardados y un día de esto los hojeé y dije yo, vea usted qué cómico. Decidí entonces agarrar los mejores y publicarlos. Se los leo para que ustedes pongan ahí atención a ver si les gusta o no lo que se escribía en los tiempos aquellos de los 1986. Vamos a ver qué les parece. Espero les guste y que sea bastante entretenido para usted. Bienvenido. El título con el que abro este playlist se llama Andaba traicionando a mi esposa y la encontré siendo infiel. Pregunta: estimado señor, durante mucho tiempo he leído siempre su sección y las magníficas respuestas que usted siempre da a las difíciles preguntas que le hacen. Por lo tanto, lo considero una persona con un criterio muy amplio y muchos años de experiencia que siempre está ayudando bien. Mi caso es difícil y quiero que me ayude. Yo soy casado hace 9 años. Con mi esposa me llevo bien, pero siempre habíamos tenido una hermana de mi esposa muy metida con nosotros. Ella se había casado un año después que nosotros, pero se divorció como al año y medio y de ahí en adelante siempre anda con nosotros para arriba y para abajo. Es un año menor que mi esposa, tiene un hijo. Muy a menudo se quedaba en casa y me chinea mucho, más que mi esposa, que no es muy chineadora, y mi esposa a veces me vacilaba con ella. Bueno, de tanto estar muy cerca empezó a pasar lo que tenía que pasar. Y entonces ella y yo nos poníamos de acuerdo una vez por semana o así de vez en cuando y nos citábamos en la calle y salíamos un rato. Bueno, lo que pasa es que hace 15 días íbamos entrando a un motel cuando paré el carro para que saliera otro y vi a mi esposa con el doctor que siempre la ha atendido. Yo estoy seguro que ella también nos vio. Tenía que ser porque andaba en el carro mío. Pero ella siempre, cuando es cuestión de celos, me ha hecho grandes pleitos. Pero ahora no dice nada, ni a su hermana. Ha seguido como si nada. Pero el problema es que yo tampoco me animo a decirle nada y esto está que de un momento a otro va a explotar. Con solo media palabra que nos digamos de esto. Quiero su opinión y se la agradezco siempre, esposo traicionado. Respuesta: estimado amigo, no tenemos que darle muchas vueltas a la situación para comprender que la situación de ustedes es totalmente equivocada y que tu esposa, entre broma y broma, te dejó saber que lo sabía y que si no te hacía problemas era porque en una reacción lógica también te traicionaba. Ahora, entrar a peleas y discusiones es tontera. Ustedes dos han dado muestras que por encima de cualquier atracción sexual se quieren y quieren su hogar. Por lo tanto, lo mejor será que sin tocar el tema, poco a poco vayas retirando de tu casa a la hermana de ella. Déjala que haga su vida y por tu parte, así como vas a ir retirando de tu casa a tu cuñada, también procura unirte más a tu esposa, es decir, interesarte por andar con ella, salir a pasear. Las noches que dedicabas a tus citas clandestinas, dedícalas a salir con tu esposa y verás cómo muy pronto superarán lo que ha pasado
y podrán de nuevo sentirse orgullosos de su hogar. Si usted se pone con la mentalidad machista, pues lo único que recogerá será un escándalo de padre y señor mío en toda la familia. Que todos sus amigos se interesen en conocer al médico de su esposa que lo engañó a usted, etcétera. Traumas futuros para sus hijos y un sinfín más de complicaciones que van en contra de todo. En cambio, si lo hace así, con gallardía, con amor por su hogar, por respeto a su esposa y que ella lo respete a usted, verás cómo saldrás adelante muy bien. Ahí tienes mi consejo. Hazlo así y verás qué linda y sana es la vida. Tu amigo de siempre, el Doctor Corazón. Bueno, pues espero que si a alguno le cayó el guante, que se lo plante y que a ver qué hace, ¿verdad? Porque la vara está fea. Y hasta acá este episodio. Espero verte muy pronto. Saludos. Chao.